Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a estudiar uno de los grandes misterios de la humanidad, uno que ha interesado a miles de millones de personas durante milenios y que expone los supuestos hechos paranormales de una figura histórica que cambió supuestamente el mundo hace más de 2000 años. Este tema lo vamos a tratar con máximo respeto, sea cual sea nuestra opinión sobre la religión y sobre la opinión que podamos tener sobre la histórica figura de Jesucristo. Y es que hoy vamos a hablar de una polémica traducción realizada por el científico Roelof van der Broek de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos sobre un manuscrito copto escrito por San Cirilo de Jerusalén que narra parte de la historia real de la crucifixión de Jesús con giros argumentales apócrifos que se salen de la mitología de todo el cristianismo. Este texto egipcio de casi 1200 años de antigüedad, recién descifrado, describe algo asombroso. Describe a Jesús como un ser con capacidad de cambiar de forma, es decir, como un ser mutante, como un ser metamórfico, teniendo en cuenta de lo que sería la descripción en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no?, de lo que sería un ser mutante o un ser metamórfico. Lo más extraño es que ha habido una censura sobre este tema, y es que tan rápido como esta información acaparó la atención de los principales sitios de noticias de todo el mundo, se sabe que esta noticia sobre esta traducción ha desaparecido y apenas ha sido mencionado desde entonces. ¿Por qué el estudio y la investigación en torno a este texto se ha desvanecido y por qué ha quedado en el olvido? ¿Por qué no ha habido prácticamente ningún debate académico sobre este tema? ¿Quién está bloqueando esta información y por qué este aspecto paranormal está siendo parado a nivel informativo? Algo interesantísimo es que el antiguo texto explica por qué específicamente Judas utilizó un beso para traicionar a Jesús. Según la Biblia canónica, Judas traiciona a Jesús a cambio de dinero mediante el uso de un beso que lo identificara, y posteriormente los perseguidores de Jesús le detienen tras haber identificado, gracias a ese beso, al verdadero Jesús. Este evangelio apócrifo explica que la razón por la que Judas utilizó un beso es porque Jesús tenía la habilidad de cambiar de forma. Esto, al parecer, era conocido por sus perseguidores, quienes le preguntan a Judas, según este manuscrito copto, cómo iban a hacer para arrestarlo, porque sabían que Jesús no tenía una sola forma, con sus cambios de apariencia. A veces era rojiza, otras veces era de color blanco, una tez muy blanca, otras veces como un color, pues podríamos llamarlo como rojizo, otras veces como de un color de trigo, otras veces una piel pálida como la de los ascetas. Algunas veces Jesús aparecía como un joven y otras veces como un anciano. Esto lleva a Judas a sugerir el uso de un beso como un medio para identificarlo, ya que podría haber cambiado de forma en un momento de amenaza. Besando a Jesús, Judas señala exactamente quién es. Escrito en lenguaje copto, este antiguo texto nos habla también de Poncio Pilato, el juez que autorizó la crucifixión de Jesús y que, según decía este manuscrito, llegó a cenar con Jesús antes de su crucifixión y ofreciendo incluso sacrificar a su propio hijo en el lugar de Jesús. También explica por qué Judas empleó un beso en concreto para, como decíamos, traicionar a Jesús, porque tenía la increíble habilidad de cambiar de forma de acuerdo con este texto. Y resulta que el propio Poncio Pilato pone el día de la detención de Jesús en la noche del martes, en vez del jueves por la tarde-noche, algo que contraviene la línea del tiempo
de la Pascua. El descubrimiento del texto no significa, según el autor, que estos acontecimientos sucedieron tal y como están descritos, sino que varias personas dentro de lo que es el cristianismo y que vivieron en aquel tiempo del siglo IV parecen haber creído claramente en ellos. Claro, esto es fascinante porque, esta traducción del manuscrito aparece en un libro que se llama Pseudo Cirilo de Jerusalén, sobre la vida y la pasión de Cristo. Resulta que es la primera vez que se hace un estudio sobre esto, y que de hecho, sí que se sabe que hay copias del texto que se encuentran en otros manuscritos, uno en la Biblioteca y Museo Morgan en Nueva York y otro en el Museo de la Universidad de Pensilvania. La mayor parte de la traducción proviene del texto de Nueva York porque, según parece, los otros textos son prácticamente ilegibles. Si bien estas historias apócrifas sobre Poncio Pilato se conocen desde la antigüedad, Roelof van der Broek escribió un email a Life Science, a esta publicación científica, diciendo que él nunca había visto esto y que tampoco había encontrado nunca lo que sería la oferta de Poncio Pilato de sacrificar a su propio hijo en el lugar de Jesús. Sin más preámbulos, Pilato preparó una mesa y comió con Jesús en el 5º día de la semana, y Jesús bendijo a Poncio Pilato y a toda su casa. Y esto así aparece en esta traducción. Más tarde, Pilato le dijo a Jesús que, que había llegado ya la noche, que le estaba diciendo además a Jesús que se levantara, que se retirara, y cuando llegase a la mañana siguiente vendrían a acusarle por su culpa y él les daría a su único hijo para que pudieran matarlo en su lugar. En este texto Jesús le consuela diciendo: "Oh, Pilato, tú has sido considerado digno de una gran gracia, ya que has demostrado una buena disposición hacia mí". Y entonces Jesús también le muestra a Pilato que él podría escaparse si quisiera. Y entonces Pilato aparece en este texto, comienza a observar a Jesús y observa cómo se convierte en un ser incorpóreo, algo que no veía desde hacía muchísimo tiempo. Es decir, que Jesús, justo el día anterior en el que va a ser detenido, habla con Poncio Pilato y le deja ver lo que sería un cambio de forma que deja poco menos que alucinado a aquel hombre, que finalmente, no le queda otra que estar de acuerdo con lo que sería la crucifixión de Jesús. Lo más interesante de este texto es que expone claramente lo que sería una característica paranormal en esta histórica figura de Jesucristo. Habla de una capacidad de cambiar de forma, habla de diferentes colores de piel, de distintas edades y de la dificultad de identificarle por parte de sus perseguidores. En este texto aparece la figura de Poncio Pilato como un hombre honorable, capaz de sacrificar a su querido hijo para permitir vivir a Jesús. Y claro, estamos hablando de una desesperación por parte de los perseguidores a la hora de identificarle y detenerle, porque siempre aparecía Jesús con diferentes formas e incluso diferentes edades. En este contexto y en este texto aparece igualmente esas declaraciones de Poncio Pilato describiendo a Jesús como un ser incorpóreo. ¿Quién fue realmente Jesucristo? ¿Sería posible que los supuestos milagros pudiese hacerlo gracias a lo que sería su procedencia no humana? ¿Cómo era capaz de cambiar de aspecto? ¿Tiene esa característica alguna semejanza con los dioses metamórficos que aparecen, por ejemplo, en el templo de Dendera, en Egipto? ¿Quién se beneficia al censurar esta información y por qué este tipo de informaciones son tan peligrosas para el cristianismo? En mi opinión, todo lo que se salga de lo que es la típica tradición, pues evidentemente podría crear algún tipo de caos dentro de lo que es la interpretación de Dios que pueden tener muchas personas que se consideran cristianas. Y entiendo
que el control de la información, pues sin ninguna duda, es importantísimo para seguir teniendo los privilegios que la Iglesia tiene en muchísimos países del mundo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma con esta sorprendente información sobre el metamorfismo del propio Jesucristo. Ahí están las fuentes para poder observar la traducción. Y nada, bueno, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.